Hola a todos, en esta clase vamos a trabajar con expresiones algebraicas. ¿Qué es una expresión algebraica? Es una combinación de letras y de números que están relacionados entre sí mediante una o más operaciones. Por ejemplo, en este caso tenemos la expresión 3x a la cuarta, donde tenemos letras y tenemos números. Al número 3 se lo denomina coeficiente, la parte numérica se la denomina coeficiente. Y a la parte en donde intervienen letras se la denomina parte literal. En este caso nuestra parte literal sería el x a la cuarta. Cuando una expresión algebraica está compuesta por un solo término se lo denomina monomio, por ejemplo 5x a la cuarta. Cuando tenemos dos términos se la denomina binomio. Recordemos que los términos quedan determinados, quedan divididos por los signos más y por los signos menos, por eso acá tenemos un término y acá tenemos otro término, por lo tanto 5x a la cuarta más 3 es un binomio. Trinomio va a ser 3 términos, cuatrinomio 4 términos y así podríamos denominarlos en función de la cantidad de términos que tenga esta expresión algebraica. Algo que es muy importante es el concepto de término semejante. Los términos son semejantes cuando tienen exactamente la misma parte literal, es decir, que tienen la misma letra elevada a la misma potencia. El coeficiente no importa si es igual o si es diferente. Por ejemplo, acá x es un término semejante a 3 medios de x. Porque si bien el coeficiente de x es el número 1 y el coeficiente de esta segunda x es 3 medios, son semejantes porque tienen la misma parte literal. Es decir, ambos términos tienen una x con potencia 1. Entonces son términos semejantes. Esto es importante porque para sumar o restar expresiones algebraicas se puede hacer únicamente con monomios semejantes. Por ejemplo, si tengo 3a más 5a, como estos dos términos son semejantes porque la parte literal es exactamente igual, ambos tienen a la letra a elevada a la potencia 1, yo entonces voy a poder sumar a estos monomios. ¿De qué forma? Escribiendo la letra a nuevamente y sumando sus coeficientes. 3 más 5 es el número 8, por lo tanto 3a más 5a son 8a. Tenemos otro ejemplo donde tengo 5a más 3b menos 1b. La letra a, como no tenemos ningún otro término semejante, no tenemos ningún otro monomio donde su parte literal sea la letra a, no voy a poder juntarla con nadie. Por lo tanto la voy a dejar sola escrita, la escribo 5a. En cambio, estos segundos dos términos, el 3b y el b, como tienen la misma parte literal, voy a poder restarlos. 3b menos 1b son 2b. En cambio, para multiplicar o dividir, no importa si son semejantes o no los términos. ¿Cómo hago? Por ejemplo, tengo 6a por 4a al cubo. Los coeficientes los multiplico entre sí. 6 por 4 es 24. Y a la parte literal, siempre y cuando sean exactamente la misma letra, no importa la potencia, pero que sí tiene que ser la misma letra, yo lo que voy a hacer en el caso de la multiplicación, recordemos potencias de igual base, cuando yo tengo dos potencias que tienen la misma base, como en este caso las dos tienen la letra A, lo que hago es escribir la letra A y sumar los exponentes. Acá tiene, como no lo vemos, tiene exponente 1, 1 más 3 es el número 4, así que el resultado de esta multiplicación es 24a a la cuarta. En el caso de la división es parecido, yo voy a dividir los coeficientes, 15 dividido 5 es el número 3. Recordemos que en casos de potencia de igual base, cuando yo tengo una división en el medio, lo que yo hago es restar los exponentes. En la multiplicación los sumo y en la división los resto. 6 menos 2 es 4, por lo tanto el resultado de esta división es 3a elevada a la cuarta. Hacemos algunos ejemplos un poquito más complejos. Acá es un polinomio un poquito más largo. Vamos a ver que tenemos algunos términos que son semejantes. Tenemos acá x a la 4 y x a la 4. Y tenemos x a la 2 y x a la 2. Como a x a la quinta tenemos solamente uno, no vamos a poder sumar ni restarlo con nadie, así que lo vamos a escribir. Sí vamos a sumar entre sí los términos celestes que son semejantes. 3x a la 4 más 6x a la cuarta es igual a 9x a la cuarta. Escribo el x con potencia 4 y sumo los coeficientes. 3 más 6 es el número 9. Y ahora vamos con el otro par de términos semejantes, que es el menos 5x cuadrado más 1x cuadrado, que es igual a menos 4x cuadrado. Vamos a hacer algunos ejemplos más de multiplicaciones y divisiones. ¿Qué hacíamos?
multiplicamos los coeficientes, 3 por 7 es 21, y en el caso de las potencias, como tengo una multiplicación y tengo la misma base, sumo los exponentes, 4 más 2 es el número 6. En el caso de la división, dividimos los coeficientes, 36 dividido 4 me da 9, y en el caso de las potencias, como tengo una división de potencias de igual base, resto exponentes, 10 menos 8 me queda como potencia el número 2, así que el resultado es 9x al cuadrado. Vamos a recordar el concepto de propiedad distributiva, que también es una propiedad que vamos a utilizar mucho en las expresiones algebraicas. Recordemos que la multiplicación la podemos utilizar, es distributiva con respecto a la suma y respecto a la resta. ¿Y qué vamos a hacer? Este número, esta expresión algebraica que está multiplicando al paréntesis, para poder eliminar el paréntesis, vamos a repartirla, vamos a multiplicar esta expresión 2x al cuadrado por cada uno de los términos que están dentro de nuestro paréntesis. Entonces, me van a quedar las multiplicaciones de pequeños monomios. 2 por menos 4 es el número menos 8, porque más por menos es menos, y x2 por x1, como sumo exponentes porque tenemos una multiplicación, me va a quedar x3. Hacemos la siguiente distribución y me queda 2 por 3, el número 6 positivo, y x2 por x3, como sumo exponentes, me queda x5. Seguimos ahora un caso un poquito más complejo, donde en vez de tener un monomio por un binomio, tenemos ahora dos binomios. ¿Qué vamos a hacer? También vamos a multiplicar cada uno de estos términos del primer factor por cada uno de los términos del segundo factor. En este caso vamos a ir despacio y vamos a multiplicar el 3x cubo por el menos 4x, 3 por menos 4 es menos 12, x3 por x1, sumo exponentes y me queda x4. Vamos con multiplicar este primer término con el segundo término del segundo factor. 3 por 5 es 15 positivo porque más por más es más, y x3 por x2 es x5 porque sumo exponentes. Nos quedaría multiplicar solamente el menos 2 por el menos 4x y por el más 5x al cuadrado. Empezamos por el primero, menos 2 por menos 4 es el número más 8x porque menos por menos es más. 2 por 4 es 8 y la x, como no la podemos juntar con ninguna otra x, la dejamos escrita. Y por último, menos 2 por 5x al cuadrado es igual a menos 10x al cuadrado en forma negativa porque menos por más es menos. Ya ahí logramos aplicar propiedad distributiva en la multiplicación. En la división también puedo usar esta propiedad respecto a la suma y a la resta solamente cuando el paréntesis está en adelante, es decir, está en el lugar del dividendo. Si el paréntesis está en el lugar del divisor, no se puede aplicar propiedad distributiva. Es una propiedad que en la división se cumple con respecto a la suma y la resta únicamente si el paréntesis está adelante. Si el paréntesis está en el lugar del divisor, no puedo aplicar esta propiedad. Y por último vamos a trabajar un tema que lo van a trabajar mucho este año y el año próximo y en sexto también, que es el concepto de factor común. Se los voy a explicar de dos formas diferentes y cada uno después va a utilizar la que le parezca más simple, ¿sí? Acá tenemos 15x al cubo más 20x al cuadrado. La idea de factor común, recordemos que la palabra factor la podemos relacionar con la operación multiplicación, y tener algo en común es tener algo que se repite o que aparece en varios lugares en forma idéntica. Entonces, buscar un factor común es buscar algún número que se esté multiplicando en todos los términos. Una forma de pensarlo es, entre el 15 y el 30, primero pensemos la parte de los coeficientes. Entre 15 y 20, ¿hay algún número que esté multiplicándose oculto en el 15 y en el 20? Y lo que podemos pensar es, ¿tienen algún divisor común 15 y 20? Sí, el número 5, porque 15 y 20 están ambos números en la tabla del 5. Por lo tanto, yo el número 15 podría escribirlo como 5 por 3 y el número 20 como 5 por 4. Es decir, ya encontré mi primer factor común, mi primer número que está multiplicándose en ambos términos, que estaba escondido, no estaba a simple vista. Pero el número 5 estaba multiplicando en el 15 y estaba multiplicando en el 20. Y vamos ahora con la parte literal. Tenemos x al cubo y x a la cuarta. A la x al cubo podremos pensarla como x por x por x. ¿Por qué? Porque yo voy a multiplicar a la x por sí misma 3 veces, porque es lo que me indica el exponente. Y x a la cuarta podría pensarlo como x por x por x por x. Vamos a fijarnos entre este primer término y este segundo término. ¿Qué cosas se repiten?
¿qué factores aparecen en común? Aparece el número 5 seguro y aparece la letra x 3 veces, es decir, x al cubo. Por lo tanto, yo voy a escribir el número 5, va a ser mi primer factor común, y luego voy a escribir esta x al cubo, que es la que se repite en ambos términos. En realidad, el factor común vendría a ser como la operación inversa de la distributiva. En la distributiva, ahora vamos a chequear, vamos a verificar si lo hicimos bien. Entonces, el 5 y el x al cubo, que es lo que se repite, lo escribo. Y esto lo voy a multiplicar y voy a poner paréntesis y lo voy a multiplicar por los términos que no logré extraer como factor común, que en el primer caso, el primer término es el número 3, lo escribo, y en el segundo término es este 4 y esta x. Yo puedo chequear si lo hice bien haciendo distributiva. 5x al cubo por 3 es 15x al cubo, así que por ahora voy bien con mi factor común, lo hice bien. Y por último chequeamos la última distributiva. 5 por 4 me queda 20 y x3 por x1, x4. Por lo tanto, acá logré extraer factor común. Logré encontrar cuál era el monomio, el término que estaba multiplicándose oculto en esta expresión algebraica. Esa es una forma de pensar el factor común. Les explico otra forma y ustedes utilizan la que les parezca más práctica. Yo usualmente utilizo esta que les voy a explicar ahora porque me parece mucho más rápida. Esta forma que les dije recién es más lógica, pero esta es más rápida. Ustedes elijan la que a ustedes les guste más. Para esta segunda forma de usar factor común, yo lo que tengo que pensar es, primero, voy a mirar los coeficientes, el número 15 y el número 20, y al igual que en el método que usamos recién, voy a pensar, 15 y 20, ¿tienen algún divisor en común? 15 y 20, ¿están en la tabla de algún número? Sí, en la tabla del 5, así que lo escribo. Y entre la parte literal voy a elegir la potencia que esté elevada al menor exponente. En este caso, si tengo x3 y x4, voy a elegir x al cubo. Y así como en la propiedad distributiva yo multiplicaba el número que estaba fuera del paréntesis por cada uno de los números que estaban dentro, en el factor común voy a hacer al revés. Voy a dividir a cada uno de estos términos por lo que yo elegí como mi factor común para saber qué pongo en el paréntesis. Entonces, 15 dividido 5 es el número 3. x3 dividido x3 es x0, como todo número elevado a la 0 me da 1, ni siquiera lo pongo, puedo dejar directamente el 3. Y ahora vamos a dividir el segundo término por mi factor común. 20 dividido 5 es el número 4 y x4 dividido x3, como resto exponentes me queda x1. Ya finalicé y logré sacar factor común. A mí me parece mucho más fácil este método, pero pueden usar el método que ustedes quieran. Puedo chequear si lo hice bien, como haciendo distributiva. Es solamente para que ustedes lo verifiquen si tienen ganas. 5x al cubo por 3 me queda 15x al cubo y 5x al cubo por 4x me queda 5 por 4, 20, x3 por x1, x4. Así que efectivamente es una forma equivalente de expresar esta expresión algebraica, pero utilizando factor común. Estas son las cosas básicas que precisamos para poder trabajar y para poder hacer expresiones algebraicas. Cualquier duda nos escribimos y nos vemos en el aula. Les mando un abrazo.